Pues vamos a empezar a este estudio bíblico de Jeremías. En esta ocasión vamos a ver los capítulos 40 y 41 porque van unidos en la historia. Entonces vamos a leer o vamos a reflexionar en estos dos capítulos de manera unida, porque la historia continúa entre estos dos capítulos y uno sin el otro no tienen mucha concordancia. Entonces, por ello vamos a revisar estos dos capítulos de manera unida. Pero obviamente antes de cualquier situación, estemos en oración para que Dios sea quien nos ministre en esta mañana. Eh, Hermano Luis, si por Sí, favor me ayuda a orar en este momento. sí, pastor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de podernos eh, contactar, mi Dios, a través de estos medios, Señor, para que más gente, Señor, pueda escuchar tu palabra. Señor, pero en esta hora queremos ponernos en tus manos, mi Dios, para que tú despejes, Señor, nuestra mente, mi Dios, y, Señor, este estudio, Señor, que va a dar el pastor, mi Dios, que seas tú, mi Dios, a través de sus labios, mi Dios, que tú te muevas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, llene a cada hermano, Señor, que nos escucha, Señor, y pueda darnos, Señor, la facilidad de entender, Señor, tu palabra, Padre. Señor, estamos en tus manos, guíanos, guía al pastor, Señor, y sé con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, mi hermano Luis. Estoy aquí haciendo unos comentarios. Ok. Sí, Voy a hacer como siempre en tres partes este estudio bíblico. Primero un micro resumen, luego entraremos a los detalles y al final, en base a los detalles, estaremos dando una reflexión, en cierta manera de devocional sobre estos dos capítulos, Jeremías 40 y 41. Eh, Vimos que en el 39 acaba siendo destruida la ciudad de Jerusalén y a partir del 40 y el 41 es como la administración de Gedalías, quien Nabucodonosor deja a cargo como administrador, como gobernador, como persona encargada del pueblo judío en toda la zona de allí alrededor de Jerusalén. Ya que Jerusalén ha sido destruida, el centro de poder se traslada a Mizpa, que es una ciudad al noreste de Jerusalén, casi cerca del Mar Muerto, al norte del Mar Muerto, y ahí se establece Gedalías y pues el pueblo que queda, los pobladores que quedan de los judíos, empiezan a tomar rienda de la administración de Gedalías desde Mizpa y hacia todos los pueblos alrededor. Pero no todos están de acuerdo. Entre ellos está Ismael, que es de la descendencia de David, y se rebela contra Gedalías, lo asesina junto a otros, eh, otra parte de su corte del gobernador Gedalías, y al pueblo que estaba con él, con Gedalías en Mizpa, lo lleva cautivo a Amón. Pero otro personaje que entra en la historia, que es Joanán, se entera de la situación y va al rescate del pueblo sobrante, del pueblo judío que estaba con Gedalías, y lo rescata de manos de Ismael, y de ahí empieza otro peregrinar de este pueblo remanente de judíos. Ese sería como que el resumen.
de estos dos versículos, de estos dos capítulos, perdón, pero pues vamos a entrar a los pequeños detalles. Primero, los versículos 1 al 6 del capítulo 40 nos hablan de pues ese rescate que tiene Jeremías por parte de Nabuzaradán. Nabuzaradán era el principal capitán de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el capitán más importante, y Nabuzaradán encuentra a Jeremías entre los cautivos que pues los babilonios llevan hacia Babilonia, valga la redundancia, y lo encuentra allí en Ramá, lo encuentra encadenado, lo encuentra entre los cautivos, y Nabuzaradán lo rescata y lo libera. Lo interesante de estos versículos son los versículos 2 al 5, porque Nabuzaradán, que no es judío, que no es parte del pueblo judío, expresa la palabra de Dios. ¿Sí? En el versículo 2 dice, tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y ha traído y ha hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecasteis contra Jehová, no le oíste su voz, y por eso ha venido esto. Lo interesante de estos versículos es que un no judío, una persona no judía, es la que expresa el resumen, la voz de Dios de lo acontecido sobre Jerusalén. Y esto es bastante interesante porque vimos que desde el capítulo 38 y 39, Abed-Melech, que tampoco es judío, es un eunuco etíope, también se somete a la voluntad de Dios y ayuda a Jeremías. Entonces, vemos aquí que pues sigue habiendo esta incorporación a los planes de nuestro Dios, hombres que no son judíos, pero que están haciendo la voluntad de Dios, aunque no son judíos, aunque no son del pueblo de Dios, cumplen y acatan la voluntad de Dios. No sé qué opina mi hermano Luis. También, antes de darle la palabra a mi hermano Luis, hermanos que nos están viendo en Facebook, me gustaría ser un poco más participativo con ustedes. En este sentido, si ustedes escriben cuando doy la palabra, ahí en los comentarios alguna expresión que digan, pues no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, o agreguen un punto de vista extra, sería bastante edificante para todos si yo lo leo aquí pues lo leo para que todos lo escuchemos. Entonces, hermanos de Facebook, también anoten cuando se da la palabra, anoten su punto de vista para hacerlo más interactivo y no sea yo el único que esté hablando. Ahora sí, hermano Luis, o si hermanos en Facebook, eh, algún comentario respecto a esto que señalo de que Nabuzaradán, que no es judío, acata y habla la palabra de nuestro Dios. ¿Qué opina mi hermano Luis? ¿Qué opinan mis hermanos de Facebook? Pues sí, como dice, ¿no? Siendo una persona que no es judía, y como les dice, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso ha venido todo esto, ¿no? Es como se los dice hasta otra persona que no es judía, pues se dio cuenta de lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Sí, así es. No sé si está ahí su esposa también, mi hermano Luis. Buenos días, pastor. Buenos días, hermana Araceli. Acabo de llegar. Llegué Bien, tarde. perfecto, perfecto. ¿Usted qué opina, hermana Araceli? Bueno, no oí bien, pero lo que oí de Luis, pues así pasa también en estos tiempos, ¿no? Que nace en la iglesia y no obedecemos la palabra, no acatamos. Y cuando una persona llega nueva, pues llega con más ánimo, buscando más a Dios como lo deberíamos de hacer todos.
Claro, a veces personas de afuera llegan a la iglesia o son de mejor testimonio que varios de nosotros adentro, ¿no? Sí, y Son son más más piadosos fervientes. también. ¿Mandé? Son más piadosos también. Claro, claro, tienen esa santidad. Desafortunadamente, a veces las acciones de los miembros de la iglesia pues hacen que se alejen. Es lo que tenemos que cuidar efectivamente, ¿no? Porque no sé, en este caso de la historia de Nabuzaradán, si este contacto con Jeremías le ayudó a afianzar esa fe que empieza a expresar en estas palabras, ¿no? Porque obviamente, pues él tiene que seguir a su rey, que es, pues, idólatra, que es no judío, pero de alguna manera, pues al expresarlo en estas palabras, nos hablan de un Nabuzaradán que ha sido tocado por la palabra del Señor, ¿no? Bueno, eh, sigamos adelante. Dado que Nabuzaradán le expresa estas palabras de Dios, le da a escoger, bueno, te puedes ir conmigo a Babilonia, versículo 4, te puedes quedar donde tú quieras en todo el territorio de Judea, y o si prefieres, como dice el versículo 5, vuélvete a Gedalías para que estés bajo el cuidado de él y pues vivas con todo el pueblo. Jeremías decide eso, versículo 6, Jeremías decide irse con Gedalías a Mizpa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Dado que Jerusalén había sido destruido, había sido pues reducido a cenizas y escombros, basado en el versículo 39, pues vemos ahora que el centro de poder de la gobernatura de Gedalías está en Mizpa. Y quiero compartir rápidamente este mapita. Ya lo perdí. Para que veamos dónde está Mizpa. Bueno, aquí tengo una nota. Sí, hermano. Dice, se trata probablemente de una localidad situada a unos 13 kilómetros al norte de Jerusalén y al noreste de Ramá. Ajá. Sí, si lo ven ahí en sus pantallas, efectivamente la ubicación que nos acaba de dar nuestro hermano Luis es correcta. Está al norte, 13 kilómetros al norte de Jerusalén y un poquito al este de Ramá. Ahí está Mizpa, está arribita de Jericó. ¿Sí? Ese es el lugar donde se concentra ahora el poder de, ¿cómo se llama? Pues de la gobernatura, porque no podemos hablar de un rey. Gedalías no se corona como rey, sino es impuesto como gobernador por Nabucodonosor. Entonces, su centro de poder se establece en Mizpa y desde allí toma control de pues todo el territorio de Judea. Bueno, trata de empezar a controlar y poner orden, porque es lo que vamos a ver a continuación. Trata de poner orden, trata de poner eh, pues todo que empieza a caminar otra vez. Eso es lo que trata Gedalías desde Mizpa como nuevo centro de poder. Y déjenme, ya. A partir del versículo 7, pues nos dice cómo le fue en su gobernatura, porque dice que los jefes del ejército que estaban en el campo, aquí estos jefes del ejército, podemos entender que son los jefes que estaban huyendo con Sedequías cuando es tomada la ciudad. Si recordamos, si vamos a Jeremías 39:4, nos menciona unos jefes del ejército. Si me ayuda a leer, hermana Araceli, Jeremías 39:4.
Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Ujú. Sí, o sea, ahí vemos que hay hombres de guerra que salen al campo, que salen fuera de la ciudad y según los comentaristas, estos hombres de guerra que salen con Sedequías, pero que no son capturados con Sedequías, se esparcen por varias provincias, por varias ciudades, y esos mismos son los que se enteran de que Gedalías queda como gobernador de Mizpa y y bueno, se acercan a él aparentemente con ah, pues con cierta paz, ¿no? El versículo 8 dice, los nombres de algunos de ellos son Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tenhumet, los hijos de Afaí, Netofatita, perdón Parece trabalengua. por los trabalenguas, Jesanías, hijo de Maacateo, hijo de un Macateo, ellos y sus hombres. Estos jefes del ejército judío que están aquí mencionados, eh, se acercan a Gedalías, pues para ver cómo, pues me imagino que cómo va a seguir ahora el reinado, cómo va a administrar, cómo va a ser ahora el nuevo gobierno, por decirlo así, ¿no? Cómo van a estar ahora dirigiendo. Y Gedalías les contesta, bueno, pues vamos a unirnos con los caldeos, vamos a unirnos con los babilonios, esto en el versículo 9. Es que Ismael era miembro de la familia real, ¿no? Voy un poquito más adelante de eso, hermano, así es, lo voy a comentar más adelantito, pero sí, efectivamente, Ismael, el Ismael que se menciona aquí, hijo de Netanías, pertenecía a la casa real de David, era descendiente de David, de alguna de las líneas de los hijos de David. Entonces Ismael pues era parte de ese linaje davídico, perdón, y Ismael pues por eso pues también se siente con cierta autoridad para pues para ver de qué se va a tratar ahora el gobierno. Yo creo que quería, como dice aquí, quería restaurar el reino, ¿no? Él quería ser el rey. Precisamente yo coincido con ese comentario, dado que pues viene de la casa de David, dado que es parte de la casa de David, pues dice, pues tú no tienes por qué gobernar, el gobierno es mío, porque yo soy de la descendencia de David. Entonces seguramente parte de sus motivaciones son estas, parte de sus motivaciones de irse a encarar con Gedalías y bueno, posteriormente asesinarlo, es que pues él se haga cargo de el reinado de ahí en adelante, ¿no? Pero antes de llegar a esa parte, vamos a ir avanzando un poquito en los contenidos, porque si vamos a llegar a esa parte de lo que hace Ismael, que no es muy grato delante de Dios. Y bueno, Gedalías los invita a que se unan al rey de Babilonia, que sirvan a los caldeos, que se sometan al reinado de los babilonios y distribuye vino, versículo 10, vino, frutos de verano y aceite, y los distribuye entre estos hombres de guerra, entre Ismael y su comitiva, pero también lo distribuye, versículo 11, con todos los judíos que habían sido dispersados por la invasión a Jerusalén. ¿Sí? Los judíos que se habían dispersado en Moab, en Amón y en Edom,
y en otras tierras, cuando oyeron decir que habían puesto a Gedalías como gobernador, se acercan, piden ayuda, obviamente, pues piden ayuda para pues, que empiecen su vida, y Gedalías pues los envía de regreso a sus tierras, pero pues ya con vino, con frutos y con aceite. Esto con el fin de empezar una vida nueva bajo el gobierno de los babilonios. Y esa es la orden del gobernador Gedalías. Les doy esto, les doy vino, les doy frutos de verano, les doy aceite, para que lo guarden y lo empiecen a administrar, y de ahí pues a salir adelante como pueblo para pues también de alguna manera para que él tenga el respaldo del pueblo. De alguna manera, lo voy a decir así, les está dando su despensa. Les está dando su despensa como le hacen muchos políticos aquí en México, ¿no? Les da su despensa para que pues voten por él, para que se congracien con él, para que pues se los empiece a ganar al pueblo, ¿no? Les reparte todos estos bienes para que de alguna manera pues estén, por un lado, a favor de él, pero por otro lado también empiecen a pues hacer sus tributos al rey de Babilonia. Entonces, esta es la estrategia del gobierno de Gedalías: ganarse al pueblo, ganarse a los jefes del ejército a través de estos víveres, a través de estas vino, frutos y aceite. Se los trata de ganar a través de estas cosas. No sé qué opinen de esa estrategia política que ejerce Gedalías hacia su pueblo y hacia los príncipes de guerra que lo van a visitar. Hermanos de Facebook, no se queden sin comentar. Hermano Luis, hermana Araceli. Pues, aquí tengo una nota ¿Sí? respecto al 40:11 de Ajá. Moab, Amón, en Jeremías 25:26, Ajá. 9, 25 y 26. Ajá. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Sí, o sea, obviamente la invasión, y obviamente como pues estamos en un texto judío, estamos leyendo a Jeremías como profeta judío, pues enfoca su contenido o la información que provee por Jerusalén, ¿no? Por lo que pasa en Jerusalén y lo que pasa al pueblo judío. Pero obviamente la invasión de Nabucodonosor pues afectó a todo mundo, ¿no? A todas las ciudades, Amón, Edom, todos los poblados que no eran parte del pueblo judío, también son invadidos, también son sometidos, también son aprisionados muchos de ellos. Entonces, pues efectivamente lo que se había ya dicho en las profecías anteriores por Jeremías se cumple en este momento, pero en este caso en particular, los judíos de Jerusalén y de las partes más cercanas a Jerusalén huyen a Moab, huyen a Edom, sí, y a Amón. Son judíos que salen de Jerusalén en bandada, por decirlo así, que salen
de Jerusalén huyendo de la invasión de Nabucodonosor, pues para no morir, y tratan de ubicarse en esos lugares para sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, si bien todos son afectados, los mencionados aquí son judíos que son esparcidos, más bien que huyen de Jerusalén sobre todo para evitar ser aniquilados en la invasión de Nabucodonosor, ¿no? Y bueno, se los tratan de ganar a través de estas ofrendas de vino, frutos de verano y aceite como manera de ganarse su confianza, de ganarse su aprecio hacia Gedalías. Y bueno, versículos 13 al 16, Joanán le dice a Gedalías que Ismael quiere matarlo, ¿no? Que, pues dado que no llegó a algún acuerdo Ismael con Gedalías, sino que le dijo, pues sométete al rey de Babilonia, pues Ismael empieza a obrar, a maquinar un ¿cómo se llama? Un plan para matar a Gedalías. Y dentro de este plan de Ismael está el unirse con Baalis, rey de los hijos de Amón, versículo 14. Y bueno, aquí es de llamar la atención, por eso hice un poquito de pausa de este Ismael. Ismael, como bien lo dijo usted, mi hermano Luis, Ismael es descendiente de David por una de las casas menos mencionadas, menos importantes. Pero Ismael, en lugar de aliarse a Dios o de buscar el cobijo de Dios, se alía con Baalis, rey de los hijos de Amón. O sea, se une con un pagano o con un no judío y además idólatra, porque su nombre viene del ídolo Baal, ¿no? El nombre de este rey, Baalis, viene del nombre del ídolo Baal. O sea, Ismael, en lugar de buscar la protección de Dios, se va con los dioses extranjeros, ¿no? Se va Ismael y se une con rey idólatra y bueno, desde ahí hace su plan para matar a Gedalías. Y bueno, Balís, el rey de Amón, dice que apoyaba a los enemigos de Gedalías, ¿no? Así es. Y trataba de que Jerusalén no volviera a la normalidad. Así es. Sí. O sea, Baalis, obviamente, al ver la oportunidad de seguramente también alzarse como nuevo rey de toda la zona, dado que ya no hay rey en Jerusalén, pues él se alía con el heredero, con uno de los herederos de David, que es Ismael, y entre los dos tratan de, más bien logran derrocar o matan a Gedalías, pues en esa unión entre Baalis e Ismael, pues logran matar a Gedalías. Aunque es advertido por Joanán. Joanán le advierte, oye, está esta idea, está esta situación, pues toma medidas. Y es más, yo me ofrezco para ir a matarlo, ¿no? Para que no pase a mayores la situación. Me llama la atención en este sentido que Gedalías es advertido. Me llama la atención de manera personal que en
pues tratar de ser un poco diplomático, dice, no, no lo mates, ¿no? Le dice Gedalías a Joanán, no lo mates, preserva su vida, pero en ningún momento en estos versículos vemos que consulta a Jeremías, por ejemplo, ¿no? Gedalías, aunque lo tiene ahí a la mano, no lo consulta. Oye, tengo este rumor, está esta situación, ¿qué hacemos? ¿No? Ujú. ¿O qué dice Dios al respecto de esta situación? ¿No? Pues sí. En estos versículos donde se ve esta advertencia hacia Gedalías, pues Gedalías no actúa tampoco en ese respaldo de buscar la voluntad de Dios. Ujú. ¿No? No sé qué opinen, hermanos. Ah, pues sí, está claro. Ok. Dado que Gedalías pues no hace caso a Joanán, pues llega Ismael con bandera blanca, por decirlo así, llega como cuatacho, como compadre, diríamos aquí en México, ¿no? Llega con 10 hombres, versículo 41:1. Gedalías lo recibe, comen pan juntos en Mizpa, y pues parece que mientras están ahí en la comilona, están ahí en la recepción de Ismael, pues Ismael se levanta junto con esos 10 hombres y degollan y matan a Gedalías. Eh, pero no solo matan a Gedalías, sino matan a toda su corte, matan a todos los que estaban con él, pues obviamente aquellos que apoyaban a Gedalías, todos los judíos que estaban del lado de Gedalías, y también dice el versículo 3 que mata también a los soldados babilonios o caldeos que estaban como al cuidado, a la guardia de Gedalías. Entonces, Ismael cumple este plan, cumple esta realiza esta masacre para, seguramente como lo leyó usted, mi hermano Luis, para proclamarse como nuevo rey, ¿no? Y restaurar el reinado de los judíos, dado que él efectivamente viene de la casa de David. Eh, pero en ese momento en que él está haciendo, pues mata a Gedalías y a su corte y a los soldados caldeos, empieza pues a aprisionar a todos los demás pobladores de Mizpa, y en ese momento llegan unos peregrinos, versículo 5, vienen unos peregrinos de Siquem, de Silo y de Samaria, y van, estos peregrinos son 80 personas, dice aquí 80 hombres, que traían la barba raída y las ropas rotas y rasguñados, ¿no? Estos hombres, en este sentido, como andrajosos. Algunos comentaristas dicen que esta manera de vivir, de la barba raída, las ropas rotas y rasguñados, serían como un poco como autoflagelados. Era una forma también de ofrendar, desde su punto de vista de ellos, ofrendar a Dios, no esas características de, de descuidar su aspecto físico y dedicarse a la vida espiritual. Era una manera de ofrendar a Dios, y bueno, estos hombres traían ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová en Jerusalén. Pero obviamente pues esto también pues no va a ser posible
porque Jerusalén pues está destruido, ¿no? Yo veo aquí, hermanos, hermanas, este es mi comentario personal, un poco la lucha que se tiene de todos estos hombres y mujeres judías y aquellos hombres y mujeres que siguen a Dios, pues que pierden el lugar donde adoran, ¿no? Pierden el templo, pierden ese lugar, y entonces viene el shock. ¿Y ahora dónde adoramos a Dios? Ahora, ¿cómo adoramos a Dios? Ahora, ¿cómo ofrendamos y cumplimos la ley de Dios si ya no tenemos el templo? Es una lucha. Para ellos. ¿Mande? Era muy importante para ellos el lugar, ¿no? Claro. El lugar donde tenían que hacerlo. Claro, claro. O sea, el templo era literalmente sagrado, ¿sí? Y de alguna manera su manera de adorar pues estaba en torno al templo, o sea, no podían concebir otra manera de adorar a Dios que no fuera en el templo. Entonces les destruyen el templo y ellos se quedan en shock diciendo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ahora ¿cómo le cumplimos a Dios? Ahora ¿cómo le cumplimos en sus ordenanzas a Dios si ya no tenemos templo? ¿Qué hacemos? Y bueno, estos hombres deciden hacer esta peregrinación desde Siquem, de Silo y de Samaria, y seguramente la intención que tenían era de llegar hasta el lugar donde estaba el templo y dejar ahí las ofrendas, ¿no? Yo creo que esa era la intención, pero aquí lo importante es que vemos aquí hombres que están en esa lucha, están en ese conflicto espiritual, están en ese conflicto también, ¿por qué no decirlo?, emocional, porque ahora ya no tienen un templo físico donde adorar a Dios. Sí. Es un conflicto terrible, tremendo, ¿no? Porque para ellos era central, vital, importantísimo, el templo. Entonces, si ya no tienen templo, pues ahora qué sigue, ¿no? Sí. Ahora qué nos está pasando. Eh, hermana Araceli. Sí, es que no puede transmitir a la pantalla con el dedo. Ah, ok. Bueno. Pues sí, digo, comento esto porque pues a veces entramos en estas mismas crisis, nosotros que no tenemos nuestro templo abierto, ¿no? Entramos en esta disyuntiva, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora sin templo? Y bueno, es también para reflexionar cómo podríamos tener nuestra adoración aún sin templo. Y como lo estamos haciendo, de alguna manera ha sido una solución que hemos podido tener sin pues tener nuestro templo abierto. Sigamos con la narrativa. El, eh, tiene su cámara apagada del teléfono de mi hermana Araceli. Sí, estamos arreglando esto. Ah, ok. Sigamos con la narrativa. Bueno, entonces estos 80 hombres llegan ahí afuera de Mizpa y este Ismael sale de la ciudad de Mizpa llorando, pues obviamente en ese teatro, en esa simulación, en esa hipocresía, sale llorando y les dijo que entraran a ver a Gedalías, y cuando ellos entran a la ciudad, pues Ismael también los degolla y los echa dentro de la cisterna y pues empieza a hacer ahí
como su fosa común, esa cisterna que está en la ciudad de Mizpa, una cisterna muy grande, porque pues para que entren de momento 80 hombres más la gente de Gedalías, pues era una cisterna bastante grande, Sí. ¿no? No sé, pero por lo menos me imagino poco más de 100 muertos que, que Ismael en esos momentos. Bueno, el versículo 4 dice que fue un día después cuando llegaron estos hombres, o sea, entre, entre 2 días mata a más de 100 personas Ismael, incluyendo la corte de Gedalías y 80 peregrinos, los mata. Y bueno, en particular estos 80 peregrinos no les encuentro una razón por qué los mate. Este, en esa locura que le ha tomado a Ismael, en esa locura que se ha apoderado de Ismael, pues los mata. O sea, sin ningún sentido los mata, ¿no? Sí. A lo mejor no quería que se dieran cuenta que había matado a los otros 10 y al rey, ¿no? Con el gobernador. Sí, seguramente es por esa razón, pero, o sea, a lo mejor lo que Ismael no quería es que se corriera la voz de que ya había matado a todos los demás, ¿no? Seguramente es por ahí el sentido, pero pues vemos cómo Ismael se ha vuelto totalmente ya loco de poder, ¿no? Ujú. Ya no tiene una cabal reacción de negociar o de charlar o de dialogar para establecer un gobierno pues que sea pues un genuino gobierno y solo se está dedicando a matar gente, ¿no? Ismael perdió el piso por completo. Sí, ¿será la razón para ocultar su asesinato de Gedalías? Sí, pero insisto, o sea, es agregarle más mal a lo mal que ya ha hecho, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Ismael echa allí a los 80, y en el versículo 10, si avanzamos, bueno, antes en el versículo 8, ya me estaba brincando, el versículo 8, algunos de estos 80 hombres se salvan, pero porque le prometen a Ismael decirle dónde hay trigo, cebada, aceites y miel, ¿no? A dónde puede esas cosas que dejaron en el desierto, esas cosas que estaban guardadas seguramente para más ofrenda o para sus propios víveres, eh, los, 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 les preserva la vida, no sé, un par, los que sabían dónde estaban nada más, pero al resto los matan, ¿no? Nos hace Sí. una matanza terrible Ismael. Pero sumado a esto, hermanos, hermanas, sumado a esta masacre que hace en 2 días, Ismael lleva cautivo, ¿sí? En versículo 10, después llevó Ismael cautivo a todo el pueblo, todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, al cual había encargado Nabuzaradán a Gedalías. Los llevó pues cautivos Ismael y se fue para pasarse a los hijos de Amón. O sea, aparte de que mata a la corte del gobernador Gedalías, aparte de matar a la corte, esclaviza a sus propios hermanos, esclaviza a los judíos que estaban con Gedalías, ¿no? Los esclaviza, y por lo que dice aquí, y se fue a pasarse a los hijos de Amón, pues seguramente los iba a vender como esclavos al rey Baalías de Amón. Entonces, pues vemos que realmente
el poder trastornó por completo a Ismael, ¿no? No sé qué opinen, hermanos, hermanas. Gabón era un estanque en el cual ya habían pasado otras, bueno, ahí era donde mataban a gente, a más gente, porque tengo una referencia de Segunda de Samuel, Segundo, porque es libro. segundo libro de Samuel, 2, del 13 al 17, Ajá. Si nos lo lee, y hermano. dice, Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, 12 de Benjamín, por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano a la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, y por lo que fue llamado a aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Esto es campo de filos de espada de los adversarios o de los bandos. Ok. Bueno, aquí tenemos una diferencia, por decirlo así, mi hermano Luis. Uh-huh. Ah, cuando, cuando, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando Ismael mata a Gedalías y a su cohorte, y a los 80 o cerca de 80 peregrinos, están en Mizpa. Yo me imagino personalmente que el estanque donde los echan primeramente está en Mizpa. Déjenme abrir el otro mapita, precisamente íbamos a consultar esta otra parte de Gabaón. Déjenme compartirles en lo que abre esto. Y el estanque, ¿cómo se llama? Déjenme compartir esta, a ver si y con esto nos ayuda un poquito con esta situación. Ok, y déjenme marcar. Vemos que Mizpa, aunque aquí no está marcado, está en esta zona. Déjenme cambiar el color. Mizpa está por aquí donde estoy marcando. Está arriba de Jericó. Ajá. Es donde está Mizpa. En el anterior mapita que vimos, está en esa zona. Y Gabaón está acá, donde está señalado Sí. la marca. Ajá. Yo quisiera entender que los 80 hombres, los 80 peregrinos y la corte de Gedalías son muertos ahí mismo en Mizpa. Seguramente había otra cisterna ahí en Mizpa, y yo entiendo así, o sea, yo estoy hablando de manera personal. Yo entiendo que Gedalías, su cohorte y los 80 fueron muertos en la cisterna o en una gran cisterna o aventados en una gran cisterna que está dentro de Mizpa, ¿no? Porque veamos que en el versículo, déjenme regreso, unos segunditos. En el versículo, es que estoy compartiendo aquí en mis apuntes. En el versículo, ah, en el versículo 6, versículo 6, hermanos.
41:6, y dice, y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que los encontró, les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Entonces, yo entiendo, hermano, que la primera cisterna mencionada hasta el versículo hasta el versículo 8, no, 9, perdón. Yo entendería que está allí Mispa. en Mizpa, ¿sí? Yo lo entendería así. Luego, en el versículo 12, ya que había sacado a la gente de Mizpa, que ya estaban en camino hacia Amón, que ya los había aprisionado a su propia gente, en el versículo 11 dice, y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. A mi entender, obviamente no estoy ahí presente como para decir con precisión. Yo entendería que el primer estanque donde estuvieron los Gedalías y los 80 estaba en Mizpa. Aprisiona a toda la ciudad de Mizpa, Ismael le aprisiona, lleva cautivos a toda la ciudad de Mizpa y los empieza a encaminar, y cuando ya van en camino, ahora sí se establecen o hacen una pausa en el estanque de Gabaón que usted está citando, y ahí es donde se enfrentan Ismael con Johanán. Es como yo lo entendería. Ajá. No sé, digo, no quiero, ¿cómo se llama? No quisiera yo causar aquí un conflicto de intereses geográficos. Sí, no, pues sí, se entiende, ¿no? Que así están. No sé qué opina mi hermano Pepe, mi hermana Araceli, nuestros hermanos en Facebook. El estanque donde echaron a los cuerpos es el mismo de Gabaón. Ya nos entró la duda, ¿verdad? Yo me quedo con esa tarea. Voy a investigar más a fondo y lo compartiremos. Déjenme anotar aquí mi tarea. Segundo libro de Samuel 2. Ok. Bueno, siguiendo con la narrativa, porque el tiempo nos está comiendo, ya nada más para terminar. Bueno, Johanán ataca a Ismael en el estanque de Gabaón. El pueblo, viendo que llegaba Johanán con sus capitanes de guerra, se alegran, versículo 13, y todo el pueblo que estaba esclavizado por Ismael se le voltea y se pasa del lado de Johanán, y bueno, Ismael es derrotado inmediatamente. Versículo 15, pero Ismael escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue hacia Amón. Johanán, habiendo liberado al pueblo judío de manos de Ismael, no regresa a Mizpa para restablecer el gobierno, sino que se van hacia Gerutkinam,
Imán, perdón, que está cerca de Belén, y de ahí la idea es irse a Egipto. Esto porque tenía miedo de que si regresaba a Mizpa, seguramente, como dijo nuestra hermana Araceli, ya sabiendo los babilonios lo que había pasado con Ismael, pues iban a llegar los babilonios otra vez con sus ejércitos y hacer, pues a someter, ¿no?, a quien estuviera al frente. Entonces, Joanam, junto con los judíos que había liberado, deciden irse a Egipto para, pues de alguna manera, huir, para de alguna manera refugiarse, de alguna manera escapar de esta situación. Lo curioso, y ya con esto vamos terminando, es que todo esto acontece en los 2 primeros meses de la destrucción de Jerusalén. Todo esto, ¿sí? Y esto lo vemos en el versículo 4:1. 4:1, ¿no? En el mes séptimo. 41:1. 41:1. Que dice que en el mes séptimo, que pertenece a Tisri, ¿no? Sí, En el mes de septiembre a octubre. así es. Sí, 2 meses después de la caída de Jerusalén y de la destrucción de Jerusalén, toda esta narrativa del 40 y 41 sucede en estos lapsos de 2 meses. ¿No? O sea que Gedalías solo estuvo al frente 2 meses y se lo descabecharon. Sí. Y todo por el hambre de poder de Ismael, todo por ese deseo de poder y no sujetarse a la voluntad de Dios por parte de Ismael. Entonces, es un motivo de reflexión en este sentido. ¿Algún comentario antes de mencionar la reflexión de hoy? Pues yo creo que en el tiempo que está aquí escrito, fue un tiempo muy, muy sangriento, ¿no? Aquí lo vemos nosotros pues, como la historia de lo que ha pasado y todo, y pues ya lo vemos así. Pero los que estuvieron viviendo todo esto, pues fue ya, yo creo que de mucho temor también, fue de guerras y de las muertes que hicieron el estar ahí, pues saber que a lo mejor los van a matar, pues fue de mucho temor, ¿no? Claro. Y fue muy tremendo todo esto. Sí, recordemos un poquito nuestra propia historia como México independiente. Cuando, y mi hermana Araceli, que, aunque es en el área de educación física, pues de alguna manera tiene algunas referencias mayores que nosotros, pero cuando México se independiza, empiezan una serie de luchas de poder, ¿no? No se establece un solo gobierno. Los gobiernos van y vienen. Si leemos la historia, gobiernos que duran medio año, 1 año, 3 años, o sea, porque la lucha por los poderes, a ver quién queda al frente, se da. Y si leemos nuestra historia de 1821, cuando se da el abrazo de Acatempan, hasta el 50 y... no, por el 60, 1860, es una lucha tras otra de poderes, ¿no?, entre las varias facciones que quieren controlar el gobierno mexicano. Algo similar sucede aquí en Jerusalén. Algo similar sucede aquí. Dado que ya no hay un rey central que está en Jerusalén, dado que ya no hay un rey que gobierne toda Judea, pues todos los reycitos, por decirlo así, todos los reyes de las ciudades pequeñas empiezan a empiezan a luchar, ¿no? Empiezan a pelear por por este poder. Entre ellos Ismael, Baalís y otros reyes que empiezan ahí a tener esas luchas de poder por controlar la zona de Judea, ¿no? Y bueno, termino con esta pequeña reflexión. Bueno, ¿algún otro comentario?
Perdón, antes de que siga yo hablando. ¿Algún otro comentario, hermanos, hermanas? Creo que no, pastor. A nuestros hermanos de Facebook, no se queden callados. Escriban sus comentarios, por favor. Yes. Escriban sus comentarios sobre las herejías que he estado diciendo durante la última hora. Bueno, hago la reflexión para terminar. En medio de estas luchas de poderes, en medio de estas luchas donde todos y todas se ven como enemigos, algunos por las traiciones, otros por tomar partido de uno u otro lado, en todos estos dos capítulos en ningún momento se consulta a Dios. En dos capítulos de esta narrativa, ni Gedalías, que cuidaba mucho de Jeremías, ni Ismael, que es el contrario, ni Joanán, por lo menos hasta esta parte que vamos leyendo, aunque más adelante sí hace cosas importantes, pero por lo menos en estas partes, estos tres personajes líderes que están peleando por el poder, en ningún momento consultan a Dios. Gedalías es advertido por Joanán: oye, Gedalías, te van a matar. Y Gedalías no consulta a Dios. Ismael, en lugar de buscar la dirección de Dios a través de Jeremías, decide aliarse con un rey idólatra, que hasta su mismo nombre evoca al dios Baal, y hace una masacre terrible. Y Joanán, hasta esta parte, aunque toma decisiones muy importantes y buenas en favor del pueblo judío, tampoco se ve, por lo menos a este pedazo, que consulta a Dios. En medio de crisis, en medio de luchas, en medio de incertidumbres, si no se consulta a Dios, será una tragedia para todo el mundo. Si no se busca la dirección de Dios, será una tragedia para todo el mundo. Y estos dos capítulos nos enseñan esto. Lo que no debemos hacer, el tomar nuestras propias decisiones, el tomar nuestros propios caminos sin consultar a Dios. Porque otra historia hubiese sido, si estos personajes consultan a Dios, se unen bajo la voluntad de Dios, seguramente el pueblo judío hubiese sido prosperado mucho más en abundancia. Pero dado que ninguno de los tres, en esta narrativa de estos dos capítulos, ninguno de los tres se somete a Dios, se olvidan por completo de Dios, obviamente las consecuencias serán catastróficas. Serán de muerte, dolor para todos y para todo el pueblo. Entonces, creo que nos enseña este pasaje a buscar siempre la dirección de Dios, aún en asuntos de gobierno, aún en asuntos que parecieran que no son importantes a la luz de las Escrituras. Toda voluntad debe someterse a la dirección de Dios. Y allí habrá bendición. Si no nos sometemos a la voluntad de Dios, habrá destrucción. Esa es la reflexión que yo veo en esta mañana. ¿Ustedes qué dicen, hermanos, hermanas? Sí, porque igual que a Ismael, ¿no? Y siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad y hacemos lo contrario a lo que Dios nos está mandando, nunca nos va a funcionar o no vamos a prosperar. Sí. Y qué difícil, ¿no? Porque no niego, voy a defender un poquito a Ismael. No niego que su idea de restaurar el reino sea como de alguna manera, pues, de regresar a ser parte del pueblo de Dios, pero no lo ve desde el punto de vista espiritual, sino lo ve desde el punto de vista político y toma decisiones políticas.
sin consultar a Dios. Entonces, es necesario que en todo momento y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia estemos buscando la dirección de Dios. ¿Algún otro comentario? Hablen ahora o callen hasta el Me llamó ratito. la atención que empezó con 10 hombres, ¿no? Cuando mató también a los que venían a adorar y cómo sometió al pueblo, pero me imagino que se le unieron más, ¿no? No creo que haya sido con esos 10 nada más. Sí, sí, claro, claro. Sí, claro, por supuesto. No solo fue, pues digo, para someter toda una ciudad, Mizpa, aunque sea una ciudad debilitada, pero para someter a toda una ciudad no iba nada más 11 personas, ¿no? O sea, me refiero a Ismael y 10 hombres con él, sino esos son los principales, ¿no? De ahí pues seguramente traían también su comitiva de ejército para haber logrado someter a Mizpa, Gedalías y toda la ciudad. Obviamente tampoco eran demasiados porque cuando Joanam se acerca a ellos en la cisterna de Gabaón, el pueblo se les levanta y el pueblo se le voltea a Ismael, ¿no? Entonces también podemos ver que sí era un número importante, pero no era tan grande como para controlar a todo el pueblo que llevaba esclavizado. Y era un grupo numeroso, pero no tanto como para lograr que pudieran haber controlado a todos los que estaban esclavizados bajo el yugo de Ismael. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, hermanos. Vamos a hacer una oración y con ello terminamos. Señor, en esta mañana agradecemos tu bendición. Agradecemos que nos has acompañado en el estudio de Jeremías 40 y 41, sabiendo, Señor, que tu dirección está con nosotros y descubrimos cuán importante es que en todos los saberes de la vida, en todo, debemos consultarte. Porque cuando no te consultamos, cuando no estamos en tu voluntad, será una tragedia, será una mortandad, será toda una destrucción. Pero cuando estamos bajo tu dirección, habrá vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, hoy en nuestro presente a tomar nuestras decisiones siempre bajo tu voluntad, a tomar nuestros caminos siempre bajo tu dirección y así ser verdaderamente una bendición. Gracias por esta lección del día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.